Historia de la Filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 196, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 4, Anselmo de Aosta, 192, la existencia de Dios. El monologión es un conjunto de reflexiones sobre la esencia divina que conducen a una demostración de la existencia de Dios. Anselmo parte del presupuesto de que el bien, la verdad y en general todo lo universal subsiste independientemente de las cosas particulares y no solamente en ellas. Hay muchas cosas buenas, sea como medios, esto es, por utilidad, sea como fines, esto es, por su bondad o belleza intrínseca. Pero todas son más o menos buenas, no absolutamente. Presuponen, pues, un bien absoluto, que sea su medida y del cual obtengan el grado de bondad o verdad que poseen. Este sumo bien es Dios. De la misma manera, todo lo que es perfecto, y en general, todo lo que existe, existe por participación de un ser único y sumo, el sumo bien, el sumo ser, el sumo grado. Todo lo que en el mundo tiene verdad y valor, coinciden en Dios. El monologión desarrolla una argumentación cosmológica que va de lo particular a lo universal y de lo universal a Dios. El proslogión desarrolla, en cambio, una argumentación ontológica que empieza en el simple concepto de Dios para llegar a demostrar su existencia. Va dirigido contra la negación resuelta de la existencia de Dios, contra el necio del Salmo 13, que dijo en su corazón, Dios no existe. Evidentemente, aún el negador de la existencia de Dios debe poseer el concepto de Dios, pues es imposible negar la realidad de algo que ni siquiera se piensa. La prueba que va del concepto a la realidad es, pues, lo que no puede ser negada en modo alguno. Ahora bien, el concepto de Dios es el de un ser mayor que el cual nada puede pensarse. Aún el necio debe admitir que el ser respecto al cual nada mayor puede ser pensado existe en el entendimiento, aunque no exista en la realidad. Una cosa es, en efecto, existir en el entendimiento, otra cosa existir en la realidad. La imagen que el pintor quiere pintar no está todavía en la realidad, pero existe ciertamente en su entendimiento. Esto, supuesto, la prueba de Anselmo es la siguiente. Ciertamente, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, no puede existir solo en el entendimiento, porque si existiese solo en el entendimiento, se podría pensar que existía también en la realidad, y por tanto que era mayor. Si pues aquello respecto a lo cual nada mayor puede pensarse existe solamente en el entendimiento, aquello respecto a lo cual nada mayor puede pensarse es, en cambio, aquello mayor que lo cual se puede pensar alguna cosa. Pero ciertamente esto es imposible. Por lo tanto, no hay duda de que aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado existe tanto en el entendimiento como en la realidad. El argumento se funda en dos puntos. Primero, que lo que existe en realidad es mayor o más perfecto que lo que existe solo en el pensamiento. Segundo, que negar que existe realmente aquello respecto a lo cual nada mayor puede pensarse significa contradecirse, porque significa admitir al mismo tiempo que se lo puede pensar mayor, esto es, existente en la realidad. A la objeción de que entonces no se ve cómo es posible pensar que Dios no existe, Anselmo responde que la palabra pensar tiene dos significados. Se puede pensar la palabra que indica la cosa, y se puede pensar la cosa misma. En el primer sentido, se puede pensar que Dios no existe, como, por ejemplo, se puede pensar que el fuego es agua. En el segundo sentido, no es posible pensar que Dios no existe. Al argumento ontológico, el monje Gaunilón del monasterio Marmontier, en su Liber pro incipiente, opuso que en primer lugar un resuelto negador de la existencia de Dios empezaría por negar que tiene aún su concepto, que es el punto de partida del argumento ontológico, y en segundo lugar, aún admitido que se tenga el concepto de Dios como el de un ser perfectísimo, de este concepto no puede deducirse la existencia de Dios.
de la misma manera que no puede deducirse la realidad de una isla perfectísima del concepto de tal isla. Anselmo replicó con el Liber Apologeticus: es imposible negar que se pueda pensar a Dios. Basta, para demostrar esta posibilidad, la misma fe de la cual Anselmo y Gaunilón están dotados. Si se puede pensar a Dios, se le debe reconocer como existente, siendo imposible negar la existencia a aquello que se puede pensar como la mayor de todas las cosas. De una isla fantástica, aunque se la conciba perfecta, no puede decirse que sea aquello respecto a lo cual nada más perfecto pueda pensarse. De la posibilidad de pensarla no se sigue su realidad, como en cambio se sigue de la simple posibilidad de pensar a Dios como el ser más perfecto de todos. El argumento ontológico ha sido unas veces defendido y otras criticado en la escolástica, y estas alternativas han continuado en el pensamiento moderno. En realidad, el argumento ontológico no es una prueba, sino un principio. No es una prueba, porque la existencia que se pretende deducir está ya implícitamente contenida en la definición de Dios como el ser respecto al cual nada mayor puede pensarse, y por esto en el simple pensamiento de Dios. Como prueba, es un círculo vicioso. Como principio, existe la identidad de posibilidad y realidad en el concepto de Dios. Si se puede pensar a Dios, se debe pensarlo como existente. El pensamiento de Dios es el pensamiento mismo de esta identidad de posibilidad y de existencia, identidad que, como Anselmo dice en su Liber Apologeticus, es realizada por la fe. La fe consiste, precisamente, en admitir como necesariamente real la perfección posible. El argumento ontológico que deduce de esta perfección aquella existencia no es, por consiguiente, otra cosa que el desarrollo de la fe en su expresión racional o en su principio lógico. Una vez más se trata de las fides quaerens intellectum, del credo ut intelligam, del proceso por medio del cual el acto de fe se convierte en acto de razón y la iluminación divina en investigación filosófica.